Rachel se ajustó la correa de la mochila y observó a la multitud en el vestíbulo de la Universidad de Chicago. A sus 18 años, todo parecía demasiado ruidoso, demasiado rápido. Bolsas, cajas, estudiantes que ya se conocían. Todo se sentía como el calor de agosto en Ohio. Aferró un horario de inscripción impreso y se abrió paso. La fila era larga, unas 20 personas, y Rachel se sentó al final, intentando no golpear el equipaje de nadie. Una voz a sus espaldas sonó brusca, con un dejo de burla. ¿En serio? Rachel se giró. Un hombre alto con camisa a cuadros y vaqueros estaba allí, cruzado de brazos, y la miró con una sonrisa burlona. En una mano sostenía un termo, en la otra una libreta arrugada. ¿Qué? Rachel frunció el ceño, intentando comprender que había hecho mal. Me quitaste el puesto, asintió el hombre hacia la fila. Me aparté un momento para preguntar por el aula. Acabas de entrar. Rachel miró a su alrededor. Nadie en la fila les prestaba atención. Se ajustó las gafas y se enderezó. Oye, no vi a nadie. Si este es tu sitio, ¿dónde están tus cosas? Asintió, señalando el espacio vacío junto a él. El hombre sonrió como si la hubiera pillado en un lío. Mis cosas, aquí están, levantó el termo y la libreta. Es todo lo que necesito, pero mi sitio estaba aquí hasta que llegaste tú. Rachel sintió que le ardían las mejillas. No quería empezar su primer día en la universidad discutiendo, pero tampoco estaba dispuesta a ceder. Bueno, vamos a arreglar esto, dijo, intentando mantener la voz serena. Tú te apartaste, yo me acerqué, la fila avanza. Si quieres, ponte detrás de mí, no me importa. El hombre ladeó la cabeza, como evaluándola, luego rió breve y sonoramente. Vale, hoy eres duro, por cierto, soy Matt, de Seattle. Extendió la mano aún con esa sonrisa irónica. Rachel miró su mano y luego a él. No estaba segura de si bromeaba o no, pero aún así le estrechó la mano. Rachel, y yo no soy de Ohio, soy de Columbus. Columbus, Ohio. Matt se encogió de hombros. Cerca. No eres tan persistente, ¿verdad? Rachel arqueó una ceja, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Solo cuando alguien me roba el sitio, tomó un trago de su termo. Un café para ti, tengo una taza de más. ¿Llevas una taza de más? Rachel arqueó una ceja. Sí, uno nunca sabe cuándo encontrará a un amigo en la cola. Rebuscó en su mochila, sacó un vaso de plástico y lo llenó de café. Sin azúcar, sin leche. Café auténtico para gente auténtica. Rachel cogió el vaso y lo olió. Olía fuerte, pero lo aguantó. Gracias, dijo, dando un sorbo con cautela. Nada mal, para alguien que discute por las colas. Matt sonrió con suficiencia y se quedó a su lado sin intentar colarse. ¿Qué estás tomando? Asintió señalando su horario de matrícula. Sociología, quiero decir. Rachel miró el papel como si lo viera por primera vez. Bueno, sociología, psicología introductoria, economía básica. Y tú, informática, por supuesto. Matt tamborileó con los dedos en su cuaderno. Y sociología para no volverme loco con el código. Dicen que es divertido. Sociología, Rachel lo miró sorprendida. Parece improbable que alguien como tú disfrute ahondando en los problemas humanos. ¿Me estás llamando intolerante? Sonrió con suficiencia. Quizás solo quiero entender por qué la gente como tú se apropia de los sitios en las filas. Sin promesas, asintió y caminó hacia las aulas agitando su termo. Rachel lo vio irse, sujetando con fuerza su horario. Era su primer día en la universidad y no estaba sola. Se ajustó las gafas y se dirigió a su primera clase, sintiendo una calidez interior no solo por el café. Pasó una semana y Rachel se dio cuenta de que buscaba a Matt en el parque del campus. La sociología se convirtió en su ritual compartido. Se sentaban uno al lado del otro, compartían apuntes y discutían sobre las teorías de Marx y Weber, hasta que el profesor les pedía que guardaran silencio. Matt siempre venía con un termo, mientras que Rachel traía sus apuntes, cuidadosamente resaltados con rotuladores de diferentes colores. ¿Cuántos colores tienes en tu bolígrafo? Le preguntó una vez, mirando su cuaderno, donde cada párrafo estaba subrayado con un tono diferente. 5, respondió Rachel, sin levantar la vista de su escritura. Amarillo para las ideas clave, verde para los ejemplos, azul para las citas, rosa para las preguntas, rojo para las conclusiones. Eres raro, dijo Matt negando con la cabeza, pero no había juicio en su voz. Déjame ver. Extendió la mano hacia su cuaderno, pero Rachel le apartó la mano. Solo si me dices por qué necesitas sociología. Eres programadora, ¿para qué molestarse? Matt se recostó en la silla, pensando en el techo del aula. En serio, quería entender cómo funciona la gente. Las computadoras, ya las conozco, pero las personas son más complejas. Rachel asintió como si estuviera de acuerdo. Quería entender cómo mejorar un poco el mundo. Suena ingenuo, para nada. Matt la miró y por un momento su ironía desapareció. Solo, ambicioso. Guardaron silencio hasta que se reanudó la clase. Después de la clase, Matt sugirió ir a la cafetería y Rachel aceptó. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, comieron sándwiches y discutieron si la pizza de Chicago era mejor que la de Seattle.
Matt insistió en su elección, agitando una papa frita, mientras Rachel se reía tan fuerte que atrajeron la atención. Una vez admitió Matt, y sigo prefiriendo Seattle. Tenemos mariscos en pizza, hoyo, mariscos. Es una blasfemia, suspiró Rachel, pero su sonrisa delataba que le parecía divertido. A finales de mes ya no eran solo conocidos. Matt le llevaba café cuando estudiaba en la biblioteca, mientras que Rachel le ayudaba a entender las teorías de las instituciones sociales. Intercambiaban números de teléfono y su chat se llenaba de memes y chistes sobre profesores. Rachel se sorprendió esperando sus mensajes, mientras Matt empezaba a llegar antes a clase para guardarle el asiento. Una noche, mientras estudiaban en la biblioteca, Matt se quedó callado de repente y la miró. ¿Qué? Rachel levantó la vista del libro y se ajustó las gafas. Nada, dijo él encogiéndose de hombros, pero su sonrisa era más suave de lo habitual. Eres gracioso, Hoyo. Rachel sintió que se sonrojaba de nuevo, pero esta vez no intentó disimular la sonrisa. Tú también, Seattle dijo, volviendo a su libro, pero el corazón le latía un poco más rápido. Salieron tarde de la biblioteca, cuando el campus estaba tranquilo. Las farolas proyectaban una suave luz sobre los senderos, y Rachel notó que Matt se acercaba más de lo habitual. No se apartó. Rachel estaba sentada en el alféizar de su pequeño apartamento en Boston, apretando su teléfono. La lluvia golpeaba la ventana, mientras la pantalla se iluminaba con un mensaje de Matt. San Francisco intentó matarme oficialmente hoy. Pasé 3 horas arreglando un servidor que alguien inundó con bebida energética. Sonrió, imaginándolo desaliñado, sentado en la sala de servidores con un termo de café. Había pasado un año desde que se graduaron de la Universidad de Chicago y todavía seguían en contacto, lo que comenzó en la fila para la inscripción a los cursos. A veces sentía que se ahogaba en números y teorías, pero la correspondencia con Matt la devolvía a la realidad. Solo guardaba mis apuntes del café, escribió. ¿Cuándo vienes? Habían quedado en verse cada 2 o 3 meses. Era caro, billetes, hoteles, alquiler de coche, pero Rachel ya contaba los días para su siguiente encuentro. Matt trabajaba como arquitecto de sistemas en una startup de San Francisco y tenía una agenda caótica, pero siempre encontraba tiempo para ella. Un mes después, Rachel lo esperaba en el aeropuerto de Logan. Jugueteaba nerviosa con su reloj, observando a la multitud. Matt apareció con una mochila al hombro, con la misma camisa a cuadros que llevaba en su primera reunión. La vio, sonrió y aceleró el paso. «Todavía llevas esas gafas, Hoyo», dijo mientras la abrazaba con fuerza, casi haciéndola atragantar. «Son elegantes, Seattle», respondió Rachel dándole un codazo en el hombro. «Y todavía llevas ese termo». Levantó el termo como un trofeo. «Vamos, me muero de hambre». Tomaron un taxi y fueron a un pequeño restaurante italiano en North End. Mientras comían pasta y vino, hablaron como si solo hubieran pasado 3 meses desde su última reunión. Matt le contó de un colega que borró accidentalmente la mitad de la base de datos, mientras que Rachel le contó de profesores que parecían quedarse dormidos durante las clases. «Oye», dijo Matt apartando el plato, «estaba pensando, nos las arreglamos, ¿verdad, con esta distancia?» Rachel lo miró. Había una ligera incertidumbre en su voz que nunca antes había oído. «Nos las arreglamos», respondió cubriendo su mano con la suya. «Es difícil, pero, sabes que no me rindo». Él sonrió y le apretó los dedos. «Bien, porque no pienso dejarte ir, Hoyo». Sus reuniones se convirtieron en un ritual. A veces Matt volaba a Boston, a veces Rachel iba a San Francisco. Exploraban ciudades como turistas, paseando por el paseo marítimo de Boston, comiendo tacos en los puestos de comida del distrito de la Misión, cruzando el puente Golden Gate en bicicleta. Cada vez que se despedían en el aeropuerto, Rachel sentía una punzada en el pecho, pero las promesas de futuros encuentros la mantenían a flote. Un invierno, Matt vino a Boston a pasar el fin de semana. Nevaba tanto que se quedaron atrapados en su apartamento. Rachel preparó chocolate caliente mientras Matt intentaba arreglar su vieja calefacción. «Esto no tiene sentido», dijo, saliendo de debajo de la batería con una llave inglesa. «Tu equipo es del siglo pasado. No toques mi batería, se la ha ganado», replicó Rachel, lanzándole un paño de cocina. «¿Y tu startup? Todavía no te has declarado en quiebra». Él atrapó el paño y se lo devolvió. «Estamos aguantando, pero empiezo a pensar que programar es más fácil que vivir a 5.000 kilómetros de ti». Rachel se quedó paralizada, sosteniendo su taza. Era la primera vez que él decía algo tan directo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la voz suave. «Quiero decir que te echo de menos», dijo Matt, levantándose, sacudiéndose los vaqueros, «y quizás sea hora de pensar en estar más cerca». Ella asintió sin saber qué decir. Aún no habían hablado en serio sobre el futuro, dónde vivirían, cómo se desarrollarían sus vidas, pero sus palabras se le quedaron grabadas en la cabeza como una melodía que no podía olvidar.
En verano, Rachel voló a San Francisco. Matt la recibió con un ramo de flores silvestres, algo completamente inusual en él. ¿Qué pasa? ¿De repente te pones romántico?, bromeó oliendo las flores. No te acostumbres, sonrió. Las vi junto a la carretera y pensé que te gustarían. Pasaron el fin de semana haciendo turismo por la ciudad. El sábado por la noche, Matt la llevó a una colina con vistas a la bahía. Se sentaron en el césped contemplando las luces de la ciudad y comieron pizza de una caja. ¿Sabes?, dijo Matt dándole un mordisco, estaba pensando, si me quedo en la startup podrían trasladarme, a Chicago por ejemplo o incluso a Boston. Rachel lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿Te mudarías?, se encogió de hombros. No ahora mismo, dijo, pero no quiero pasarme el resto de mi vida en fase time. ¿Y tú? Yo también, susurró mirando su perfil a la luz de las farolas. Pero aún me quedan 2 años de posgrado, y luego, no estoy segura de dónde trabajaré. Ya lo encontraremos, dijo Matt tomándole la mano. Siempre lo hacemos, Oyo. Ella sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras más intensa que una tarde de verano. Se sentaron un buen rato en la colina, planeando cómo viajarían juntos cuando la distancia ya no los separara. Rachel se imaginó alquilando un apartamento en algún lugar de la ciudad, donde no tuviera que contar los días hasta el siguiente vuelo. Al final de su visita, Matt le regaló un pequeño relicario con la forma del puente Golden Gate. Para que no olvides dónde encontrarme, dijo al despedirla en el aeropuerto. Como si pudiera, respondió Rachel apretando el relicario en su puño. Lo vio desaparecer hacia la salida y por primera vez pensó que la distancia no era eterna. El avión despegó y Rachel seguía aferrada al relicario, como si pudiera cortar miles de kilómetros entre ellas. Cuando regresó a Boston, la esperaba un paquete, una caja de granos de café con una nota, para cepillarte los dientes por la noche. No bebas basofia. Rachel rió al abrir la caja, dejó el café en la encimera de la cocina y le escribió a Matt: estás insoportable. Gracias. Rachel se ató las botas de montaña y contempló el sendero que serpenteaba por la ladera de las cascadas. El aire olía a follaje y tierra y el sol se filtraba entre las ramas, dejando destellos en su mochila. Tenía 28 años y ya llevaba 2 viviendo con Matt en Seattle, tras mudarse allí después de sus estudios de posgrado. Esta era su primera excursión de verdad juntos, no solo un paseo por el parque, sino 3 días en las montañas con una tienda de campaña y el equipo mínimo. «¿Seguro que no nos perderemos?», le gritó Rachel a Matt, que iba delante consultando el mapa en su móvil. «Tranquilo, Oyo», respondió sin darse la vuelta. «Crecí aquí, si acaso los osos nos guiarán». Fue muy gracioso, pero Rachel cerró los ojos y sonrió. Se había acostumbrado a sus bromas, aunque todavía se sorprendía sonrojándose. Llevaban 3 horas caminando y a Rachel le empezaban a doler los pies. Matt, como siempre, parecía capaz de aguantar otros 16 kilómetros. Su termo rebotaba en la correa de su mochila y su camisa de franela estaba desabrochada a medias, hacía calor. «Descansemos un rato», sugirió Rachel al salir a un pequeño claro con vistas al valle. Dejó caer la mochila y se desplomó en el césped, buscando una botella de agua. Matt se sentó a su lado, secándose el sudor de la frente. «No está mal, dijo, mirando las verdes laderas y los picos lejanos. «Mejor que tus parques de Boston», protestó Rachel, dándole un codazo. «Pero esto es precioso». «Pero no digas que dormiremos al aire libre. Vi cómo montaste la tienda ayer. Fue triste». «Oye, soy ingeniero, no explorador», rió Matt. «Pero la tienda está bien, no te quejes». Se quedaron en silencio, contemplando la puesta de sol. El cielo se volvió naranja y Rachel sintió que la tensión del día se disipaba. Le encantaban esos momentos con Matt, cuando no había necesidad de hablar, solo de estar juntos. «¿Sabes?», empezó con la mirada perdida, «lo pensé, estamos bien, ¿verdad?». Rachel se giró hacia él intentando descifrar qué insinuaba. «Bien, con la caminata». «O porque aún no he huido de tus bromas». «Nosotros», la miró Matt y su ironía habitual desapareció. «Todo sobre nosotros, las mudanzas, la distancia. Hemos pasado por mucho». Rachel asintió. Recordó sus años de larga distancia, las interminables llamadas telefónicas, los vuelos de ida y vuelta. Ahora vivían juntos, pero aún estaban aprendiendo a ser una pareja sin miles de kilómetros de distancia. «Sí, lo hemos pasado», susurró mirando al horizonte, «y no me arrepiento». Matt se quedó en silencio y Rachel lo sintió moverse a su lado. Se giró y vio que sacaba algo del bolsillo de su mochila, una pequeña caja envuelta en tela desgastada. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Matt abrió la caja y dentro brillaba un anillo, sencillo, de plata, con una pequeña piedra. Él la miró y había algo nuevo, casi vulnerable en sus ojos. «Rachel», dijo con voz temblorosa, «no quiero seguir adivinando dónde estaremos dentro de 1 año o 2. Quiero que estemos juntos para siempre. Cásate conmigo». Rachel se quedó paralizada. Miró el anillo, su rostro, las montañas que la rodeaban.
Todo parecía demasiado grande, demasiado real. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron grabadas. ¿Hablas en serio?, logró decir por fin, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Cuando no hablo en serio, Matt sonrió, pero la mano que sostenía la caja temblaba ligeramente. Bueno, excepto cuando te molesto por tus rotuladores de colores. Rachel rió y la tensión estalló como una burbuja. Sintió lágrimas en las comisuras de los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Sí, dijo, asintiendo, sí, me casaré contigo. Matt exhaló como si acabara de respirar. Le tomó la mano y le puso el anillo. Sus dedos eran cálidos y un poco torpes. Luego la abrazó y Rachel hundió la cara en su camisa, aspirando el aroma a pino y café. ¿No cambiarás de opinión?, preguntó él, retrocediendo un paso para mirarla a los ojos. No, respondió ella, secándose una lágrima. Pero si vuelves a derramar café sobre mi portátil, quizá me lo piense. Matt rió y la besó brevemente, pero fue suficiente para que sintiera calor hasta la punta de los dedos. Se sentaron en el prado hasta que el sol se ocultó tras las montañas. Matt sacó 2 botellas de refresco de su mochila, su champán de senderismo, como él lo llamaba. Rieron charlando sobre el futuro. Rachel imaginó una boda, quizás junto al agua, mientras Matt bromeaba diciendo que no llevaría corbata, aunque ella insistiera. Quiero que las cosas sean sencillas, dijo Rachel, mirando el anillo que aún le parecía extraño en el dedo. Nada de grandes ceremonias. De acuerdo, asintió Matt, pero yo elijo el pastel. Solo si no lleva marisco, bromeó ella, recordando su vieja discusión sobre la pizza. Regresaron a la tienda cuando ya había oscurecido. Matt encendió un fuego y comieron frijoles enlatados directamente de las latas, pasándoselos de un lado a otro. Rachel contempló el fuego y sintió una paz nunca antes sentida. Miró de reojo a Matt, que intentaba abrir otra lata, haciendo una mueca al ver que el cuchillo se le resbalaba. Aquí tiene, ingeniero, dijo, tomando la lata y abriéndola con un movimiento rápido. Presumido, refunfuñó él, pero sonrió. Yacieron en la tienda, escuchando el viento susurrar entre los pinos. Rachel se apretó contra Matt, sintiendo su calor corporal. Pensó en lo lejos que habían llegado desde la línea de Chicago y en cuánto les quedaba por delante. El anillo en su dedo se sentía ligero, pero aún conservaba en su interior todos los años que habían pasado juntos. Cuando se durmió, Matt murmuró, «Buenas noches, futura señora Hoyo». Rachel resopló, pero no abrió los ojos. «Buenas noches, Seattle», murmuró, quedándose dormida bajo el crepitar del fuego. Rachel estaba de pie frente al espejo en una pequeña habitación acristalada, alisándose el vestido. Era sencillo, blanco, con los hombros al descubierto y sin encajes. La lluvia golpeaba el techo y a través de las ventanas panorámicas se veía el gris Puget Sound. Tenía 28 años y hoy se casaba con Matt. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus dedos. «Pareces alguien a punto de largarse», dijo su amiga Liz, arreglándose el pelo. Liz había volado desde Ohio y se había pasado el día revisando las flores y la lista de invitados. «No me largaré», respondió Rachel, pero le tembló la voz. «Es que todo se siente tan extraño. No estoy acostumbrada a ser el centro de atención». «Tranquila», sonrió Liz, ofreciéndole un vaso de agua. «Todos se fijarán en Matt», prometió llevar corbata. Rachel se rió al imaginar a Matt con traje. Odiaba la ropa formal, pero aceptó una chaqueta azul marino e incluso una corbata, aunque se quejó de que era una bufanda de ingeniero. Al oír pasos en la puerta, entró el padre de Matt. Le brillaron los ojos al verla. «Rachel, tú», dijo, asintiendo. «Te pareces a tu madre en nuestro día». Rachel sonrió con un nudo en la garganta. Su madre falleció cuando ella tenía 10 años y su padre rara vez hablaba de ella, pero hoy parecía verlos a ambos. «Papá, prometiste no llorar», dijo, apretándole la mano. «No lloro», dijo él con voz ronca, dándose la vuelta. «Es solo el océano en mis ojos». Rachel rió. Su padre siempre había soñado con ver el océano, y Matt eligió específicamente un pabellón junto a la bahía para poder estar junto al agua. Sabía que era su regalo no solo para ella, sino también para su padre. «Vamos», dijo, ofreciéndole la mano, «tu novio ya está nervioso». Entraron en el salón donde se habían reunido 80 invitados. La lluvia no paraba, pero dentro se sentía cálido y luminoso. Cadenas de lámparas de araña colgaban del techo y las mesas estaban adornadas con sencillos ramos de flores silvestres. Rachel insistió en ello, recordando cómo Matt le había regalado unos similares en San Francisco. Lo vio en el altar. Estaba de pie, un poco despeinado, y se tiraba del puño de la chaqueta. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió, esa misma sonrisa irónica que siempre le hacía latir el corazón con fuerza. «Llegas tarde, Hoyo», susurró cuando ella se acercó. «¿Y llevabas corbata, Seattle?», respondió ella, intentando no sonreír demasiado. La ceremonia comenzó. La oficiante de la boda, una mujer mayor de sonrisa amable, habló de amor y promesas.
Rachel apenas escuchó, miraba a Matt, su cabello ligeramente alborotado, la forma en que le apretaba la mano. Cuando llegó el momento de los votos, Matt sacó un papel doblado del bolsillo. Te advertí que no soy un maestro de las palabras, comenzó, y los invitados rieron. Pero Rach, me hiciste creer que puedo ser mejor de lo que soy. Discutiste conmigo por la línea en Chicago y todavía me alegro de haber perdido esa discusión. Prometo estar a tu lado, incluso cuando subrayes tus notas con 5 colores diferentes. Los invitados volvieron a reír y Rachel sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Respiró hondo y comenzó su voto. Matt, siempre has sido mi amigo más testarudo, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Me trajiste café a la biblioteca y aguantaste mis sermones sobre teorías sociales. Prometo estar contigo aunque vuelvas a derramar café sobre mi portátil. Él sonrió y ella vio el brillo en sus ojos. Intercambiaron anillos, y cuando el oficiante los anunció como marido y mujer, Matt la besó como si estuvieran solos en esa habitación. Los invitados aplaudieron, alguien silbó y el padre de Rachel se secó una lágrima. Después de la ceremonia comenzó la recepción. Matt insistió en cerveza local y aperitivos al estilo de Seattle, mini hamburguesas, patatas fritas, ostras. Rachel se mezcló con los invitados, abrazando a sus amigos de la universidad y a los colegas de Matt. Su padre estaba junto a la ventana, contemplando la bahía, y ella se acercó. ¿Qué te parece el mar?, preguntó, abrazándolo por el cuello. Más de lo que pensaba, respondió él sin apartar la mirada del agua. Gracias, Rach, y a tu novio también. Ya no era solo un novio, papá. Lo sé, le dio una palmadita en la mano. Está bien, agárralo. Matt la encontró cuando empezó el baile. Parecía un poco fuera de lugar, pero aún así le extendió la mano. Bailar no es lo mío, murmuró al entrar en la pista. Pero te dije que lo superarías, respondió ella, poniéndole las manos en los hombros. Bailaron lentamente al ritmo de la canción que Rachel había elegido, una suave con acordes de guitarra. Matt la sujetó por la cintura y ella sintió el calor de sus manos a través del vestido. ¿Te arrepientes?, susurró en voz baja cuando formaron un círculo. ¿De qué? ¿De casi romperte la corbata?, bromeó. De todo, la miró. Pero esto es para siempre, Hoyo. Rachel le apretó la mano. No me arrepiento, Seattle, ni un segundo. La velada terminó tarde. Paró de llover y los invitados empezaron a marcharse. Rachel y Matt estaban en la entrada del pabellón despidiendo a los últimos amigos. Ella miró el anillo en su dedo, ya no le parecía extraño. Matt le tomó la mano y salieron a la calle, donde el aire olía a hierba mojada y a mar. ¿Listas para la luna de miel?, preguntó, abriendo la puerta del taxi. A menos que me impidas volver a escalar las montañas, respondió mientras subían al coche. Matt rió y se sentó a su lado, abrazándola por el cuello. El taxi arrancó, llevándolos a la noche, y Rachel miró por la ventana, sintiendo que todo apenas comenzaba. Se apoyó en Matt y cerró los ojos, escuchándolo tararear la melodía de su primer baile. Rachel estaba de pie en el porche de la casa con la puerta roja, sosteniendo una caja de platos. El sol de Austin le quemaba el cuello y el aire olía a polvo y césped recién cortado. Acababan de mudarse de Seattle. La empresa de Matt lo transfirió a la oficina de Texas, mientras que Rachel encontró trabajo como gerente de proyectos en una organización sin fines de lucro dedicada al acceso a la educación. Las cajas estaban apiladas en la sala, y ya se arrepentía de haber aceptado esta casa en lugar de un apartamento. Oye, Hoyo, ¿te vas a quedar ahí parado o vas a traer eso adentro?, preguntó Matt desde dentro de la casa. Estaba forcejeando con una mesa de centro, intentando armarla sin instrucciones. Me encanta la vista, Seattle, respondió Rachel, pero aún así entró en la casa y dejó la caja en el suelo. ¿Crees que podemos con este lugar? Es enorme. Enorme. Matt se secó el sudor de la frente y sonrió. Son 3 habitaciones y un jardín. No vamos a comprar un rancho. Es broma, bromeó ella, desempacando los platos. Pero veo que ya tienes planes para una barbacoa en el jardín. Culpable, levantó las manos, rindiéndose. Pero solo si no me haces cocinar tu vegano, lo que sea. Rachel le lanzó un paño de cocina, y él lo atrapó hábilmente, riendo. Pasaron todo el día desempacando cajas y discutiendo sobre dónde colgar su viejo mapa de Chicago. Al anochecer, la casa empezaba a tomar forma. El sofá estaba en su lugar, la cama montada, y el olor a pizza llenaba la cocina, ya que la habían pedido porque nadie quería cocinar. Una semana después, otra variable apareció en sus vidas. Un golden retriever llamado Bailey, a quien Rachel encontró en el refugio que visitó solo para echar un vistazo. Al principio, Matt se quejó de que el perro era demasiado, pero al cabo de un día ya le estaba acariciando la oreja a Bailey mientras éste mordisqueaba sus viejas zapatillas. Dijiste que no querías un perro, dijo Rachel, viendo a Matt lanzarle la pelota a Bailey en el patio trasero. Dije que no quería responsabilidades, se corrigió Matt, esquivando al perro que saltaba.
Pero este tipo es claramente más listo que yo, así que me rindo. Rachel rió apoyándose en el marco de la puerta. Amaba esos momentos, cuando eran ellos mismos sin prisas ni planes. La vida en Austin empezó a tomar ritmo. Por las mañanas, Rachel iba a yoga a un estudio cercano mientras Matt tomaba café y revisaba el correo del trabajo. Durante el día, iba a su oficina, donde coordinaba subvenciones y reuniones con donantes, mientras Matt desaparecía en su oficina configurando sistemas para clientes. Pasaban las tardes juntos, cocinando la cena, viendo películas o paseando a Bailey por el barrio. Un sábado hizo un calor especial y Matt sugirió ir al lago Lady Bird. Tomaron bicicletas que compraron en oferta y recorrieron el sendero junto al agua. Rachel iba delante con el pelo al viento mientras Matt gritaba desde atrás: «Oye, más despacio, no todos aquí compiten en el Tour de Francia». «Pues alcánzame, ingeniero», respondió sin darse la vuelta. Se detuvieron en un banco a beber agua. Bailey, atado a un árbol, ladraba a los patos que nadaban cerca. Rachel miró a Matt. Estaba sentado encorvado con una botella de agua en la mano mirando el agua. «¿Qué?», preguntó ella al notar su mirada. «Nada», se encogió de hombros. «Solo, me gusta esto. Nosotros, Austin, todo se siente como en casa». Rachel asintió sintiendo un calor en el pecho. «Sí», susurró, «como en casa». Estaban empezando a integrarse en el barrio. Los vecinos Dan y Marta, una pareja mayor, los invitaron a una barbacoa. Rachel trajo su famosa ensalada, mientras Matt ayudaba a Dan con la parrilla, aunque admitió que no estaba muy familiarizado con los filetes. «Eres de Seattle», dijo Dan, dándole la vuelta a la carne. «Asean pescado a la parrilla allí, lo comemos crudo», respondió Matt con seriedad. Matt se quejó del calor en Austin, pero no pudo resistirse a acariciarle la oreja a Bailey mientras masticaba un trozo de pan. «Tenlo atado, cariño», dijo Marta riendo entre dientes y guiñándole un ojo a Rachel. «Discutirá por todo». «Ah, ya lo sé», respondió Rachel mirando a Matt. «Una vez discutió conmigo en la fila». Matt sonrió lanzándole a Bailey un trozo de sushi. «Y tenía razón, Hoyo. La vida fluye como la seda». Rachel sonrió, cogió una rodaja de aguacate de la barra y se la comió. «Puntos extra por el esfuerzo», dijo. Se sentaron a comer, riéndose de sus desaciertos culinarios. Bailey dio vueltas bajo la mesa esperando encontrar sobras. Rachel miró a Matt, su pelo despeinado y las manchas de salsa en la camisa, y pensó que eso era la felicidad, no la perfecta, sino la suya. Extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. «¿Por qué?», preguntó él, arqueando una ceja. «Simplemente porque sí», respondió ella con una sonrisa. Cuando se acostaron a dormir, Rachel se pegó a Matt, escuchando a Bailey gruñir en un rincón de la habitación. El canto de las cigarras inundó la ventana, y pensó que esta casa, esta ciudad, este hombre, todo era suyo. Cerró los ojos, sintiendo su aliento en la nuca, y se durmió con una sonrisa. Rachel se despertó con los ladridos de Bailey mientras perseguía una ardilla en el patio trasero. La luz de la mañana entraba a raudales en la habitación gracias al sol de Austin, y se estiró, sintiendo los músculos doloridos después del yoga de ayer. Habían pasado 3 años desde su mudanza, y la vida con Matt en la casa con el porche rojo se había acomodado a su ritmo. Rachel se puso las zapatillas y salió a correr mientras Matt seguía dormido acurrucado en su almohada. «¿Otra vez buscando ardillas?», le preguntó a Bailey al abrir la puerta trasera. El perro meneó la cola y corrió hacia ella, rozándole la mano con el hocico húmedo. Rachel corrió por la ruta familiar, pasando por jardines impecables y magnolias en flor. Amaba esos minutos de la mañana, solo ella, el aire cálido y el ritmo de sus pasos. Al regresar encontró a Matt en la cocina. Estaba sirviendo café en su termo de siempre, ya vestido con vaqueros y una camisa con el logo de su empresa. «Buenos días, campeón», dijo, ofreciéndole una taza. «¿Qué tal tus piernas? No te fallaron después del yoga». «Todavía aguantan», respondió Rachel tomando un sorbo. «¿Y tú, sigues con problemas hasta la medianoche?» «Culpable», dijo encogiéndose de hombros. «Un cliente de la costa este causó pánico. Tenía que salvar el día». Rachel asintió, acostumbrada a sus turnos nocturnos. Ella misma solía quedarse hasta tarde en el trabajo, planeando recaudaciones de fondos o revisando solicitudes de subvenciones. Tenían los días llenos de trabajo, pero se esforzaban por encontrar tiempo el uno para el otro. Los sábados iban en bicicleta al lago Lady Bird y entre semana organizaban maratones de películas con nachos y cerveza. Un sábado resultó particularmente tranquilo. Decidieron no ir a ningún lado e hicieron una barbacoa en el patio trasero. Matt atendía la parrilla mientras Rachel cortaba verduras para la ensalada. Bailey estaba tumbado a sus pies esperando un trozo de zanahoria. «Oye», dijo Matt dando la vuelta a las hamburguesas, «Dan y Marta nos invitaron a jugar al póker mañana». «¿Póker?», preguntó Rachel enarcando una ceja. «Hasta yo te gané al 1».
Eso fue una vez, protestó él pinchándola con la espátula, y me distrajeron tus reglas tontas. Reglas. Rió ella, lanzándole una rodaja de pepino. No puedes evitar perder, Seatle. Atrapó el pepino y se lo comió, sonriendo con suficiencia. Se sentaron a comer mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa. Bailey los rodeaba, pidiendo una miga de pan. Rachel miró a Matt, tenía el pelo un poco más largo de lo habitual y se le habían formado pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos por la risa. De repente pensó que así era su vida, sencilla, cálida y propia, pero algo empezó a cambiar. Rachel lo notaba en los pequeños detalles. Llegaba a casa más tarde de lo prometido porque un donante necesitaba una presentación por la mañana. Matt hacía turnos de noche con más frecuencia, sentado frente al portátil hasta las 3 de la madrugada. Sus conversaciones, antes llenas de bromas y planes, se centraban cada vez más en asuntos mundanos. ¿Recogerás a Bailey de la guardería mañana?, preguntó una noche sentada en el sofá revisando los correos del trabajo. Sí, si me lo recuerdas mañana, respondió Matt sin apartar la vista de la pantalla. Tengo una reunión a las 7. De acuerdo, dijo Rachel, pero su voz era más suave de lo habitual. Lo miró, la luz del monitor reflejándose en sus gafas. Quería decir algo, retomar sus viejas conversaciones, pero solo suspiró y volvió a sus correos. Bailey se acomodó entre ellos, apoyando la cabeza en las rodillas de Rachel. Un día fueron al lago Lady Bird, pero en lugar de su habitual paseo en bicicleta, simplemente se sentaron en un banco. Rachel miraba el agua mientras Matt revisaba algo en su móvil. ¿Todo bien?, preguntó al notar su ceño fruncido. Sí, solo trabajo, se encogió de hombros. Nuevo proyecto con un montón de bichos. ¿Y tú?, respondió ella, aunque quería decir más. Tengo una recaudación de fondos la semana que viene, necesito preparar un discurso. Ya te las arreglarás, dijo él, pero su mirada permaneció fija en la pantalla. Rachel asintió, sintiendo un silencio denso entre ellos. No el acogedor de las montañas, sino uno denso, como si hubieran olvidado cómo decir la verdad. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Bailey y el perro le lamió la mano como si intentara consolarla. Por la noche vieron una película, pero Rachel no podía concentrarse. Pensó en cómo su vida se había vuelto rutinaria, agradable pero monótona. Todavía amaba a Matt, su casa, su perro, pero algo en su interior añoraba los días en que discutían comiendo pizza o reían hasta llorar en la biblioteca. ¿Por qué tanto silencio?, preguntó Matt mientras yacían en la cama. Solo estoy cansado, respondió ella poniéndose de lado. Buenas noches, Oyo, dijo él, pero su voz era distante. Rachel yacía en la oscuridad, escuchando a Bailey resoplar en un rincón. Sintió que algo se desvanecía, pero no lograba entender qué exactamente. Cerró los ojos, esperando que la mañana trajera claridad, y se apretó contra la almohada como si pudiera conservar el calor de sus viejos tiempos. Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando la pantalla del portátil. Ya eran las 10 y todavía estaba editando una presentación para la recaudación de fondos del día siguiente. Bailey dormía a sus pies, gimiendo, y la casa estaba inusualmente silenciosa. Matt volvía a trabajar hasta tarde. Habían pasado 6 años desde su boda y el cómodo ritmo de su vida en Austin empezaba a flaquear. Rachel se recostó en la silla, frotando whisky, y miró el termo olvidado de Matt sobre la mesa. La puerta se abrió con un crujido y Bailey levantó la cabeza. Matt entró tirando su mochila junto a la puerta. Tenía la camisa arrugada y se le formaban ojeras. «Hola», dijo, dirigiéndose a la nevera. «¿No duermes?» No dormí», respondió Rachel sin apartar la vista de la pantalla. «Mañana es un día importante, presentación para donantes». «Ah, vale», tomó una botella de cerveza y se sentó frente a ella. «¿Cómo están tus superhéroes del mundo?» «Bien», se encogió de hombros irritada. Ojalá le hubiera preguntado más, pero Matt simplemente asintió y tomó un trago. «Yo también me lo estoy pasando bien», dijo, mirando su botella. «Se cayó el servidor, pasé 3 horas revisando registros. Los clientes se quejaron, como si tú lo hubieras roto todo». «Mis condolencias», respondió Rachel, pero su voz sonó robótica. Cerró el portátil y lo miró. «¿Alguna vez te has tomado un día libre?» «Algún día», sonrió con cansancio, pero su sonrisa era cansada. «¿Y tú? Ya casi vives en la oficina». Rachel abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Tenía razón. Siempre trabajaba hasta tarde planeando campañas, llamando a donantes, revisando informes. Disfrutaba de su trabajo, pero la agotaba, dejándole poco tiempo para ella y Matt. «Tenemos que hacerlo», dijo simplemente, levantándose para coger el portátil. «O nos lo perderemos». Matt asintió, pero no respondió. Terminó su cerveza y se fue a duchar, mientras Rachel se quedaba en la cocina, escuchando a Bailey gimotear en sueños. De repente recordó estar sentada allí con Matt riéndose de sus intentos de cocinar tacos.
Ahora sus conversaciones se reducían a horarios y suspiros cansados. Al día siguiente, Rachel se fue temprano al trabajo. La recaudación de fondos transcurrió sin contratiempos. Los donantes se comprometieron a financiar, los compañeros le dieron palmaditas en la espalda, pero se sentía vacía. Al volver a casa, encontró a Matt en el sofá con su portátil. Bailey estaba tumbado a su lado mordisqueando un juguete. ¿Qué tal?, preguntó Matt sin levantar la vista de la pantalla. Bien, respondió ella quitándose los zapatos. Recaudamos más de lo esperado. Genial, asintió, pero sus dedos seguían tecleando. Rachel lo miró esperando que le preguntara más detalles, pero él permaneció en silencio. Fue a la cocina a preparar té y sintió que la irritación crecía en su interior. Quería que guardara el portátil, que hablaran como antes, pero no sabía cómo empezar. ¿Trabajas hasta tarde otra vez?, preguntó intentando parecer neutral. Sí, respondió. Nuevo lanzamiento. Si no termino, mañana será un infierno. Ya veo, Rachel apretó la taza sintiendo el calor quemándole los dedos. Quizás podamos ir a algún sitio este fin de semana, como a un lago. Ya veremos, dijo sin levantar la vista. Quizás tenga una reunión el sábado. Ella asintió, pero su sonrisa era forzada. Hacía un par de meses que no iban al lago Lady Bird. Era su tradición, pero ahora apenas encontraban tiempo para comer juntos. Rachel fue al dormitorio, dejándolo con el portátil, y se tumbó mirando al techo. Bailey saltó a la cama y acarició su nariz con su mano. Aquí está la versión reformulada, ¿me entiendes, verdad?, murmuró acariciándole la mejilla. Las semanas siguientes fueron igual de agitadas. Rachel se dedicó por completo a trabajar en un nuevo proyecto de apoyo a escuelas en zonas de bajos recursos. Asistía a reuniones, preparaba informes y hacía presentaciones ante el ayuntamiento. En casa se desplomaba en el sofá, demasiado cansada para cocinar o hablar. Matt vivía a su propio ritmo. Hacía más turnos de noche porque su equipo trabajaba con clientes en la costa este. A veces solo se cruzaban por la mañana, intercambiando algunas palabras antes de despedirse para sus respectivas tareas. Una noche, Rachel volvió a casa y encontró a Matt en la cocina. Estaba comiendo pizza fría recién salida de la caja, de pie junto al fregadero. ¿No podrías recalentarla?, preguntó dejando caer la bolsa en la silla. No hay tiempo, respondió él encogiéndose de hombros. Acabo de llegar. ¿Y qué te pasa? No estoy enfadada. Rachel sintió que su voz se volvía más aguda. Solo estoy cansada. Ya me está cansando volver a casa y encontrarla vacía. Entonces debería dejar el trabajo. Matt dejó la caja sobre la mesa. Tengo plazos, Rachel, lo sabes. Yo tampoco me voy de vacaciones, espetó. Pero al menos intento encontrar tiempo para nosotros. ¿En serio?, arqueó una ceja. ¿Trabajas hasta medianoche en la oficina? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? Rachel abrió la boca, pero se le atascaron las palabras. Quería decirle que extrañaba sus tardes, sus bromas, pero en lugar de eso asintió. Olvídalo, dijo, yéndose a la cama. Matt no la siguió. Lo oyó encender la tele y sintió que algo se contraía en su interior. Bailey le dio un codazo en las rodillas y ella lo abrazó, hundiendo la cara en su pelaje. Unos días después fueron a una barbacoa en casa de Dan y Marta. Rachel esperaba que un cambio de aires les ayudara. Se sentaron en el jardín de sus vecinos, comieron costillas y escucharon rock clásico. Marta habló de su reciente viaje a México, mientras Dan bromeaba con Matt por su adicción al café. ¿En serio, amigo, alguna vez has bebido agua?, preguntó Dan, sirviéndose una limonada. Aquí está la versión reformulada. El agua es café diluido, respondió Matt y todos rieron. Rachel sonrió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Miró a Matt con su sonrisa familiar e intentó recordar la última vez que se rieron juntos así. Bebió vino escuchando la conversación, pero se sintió distante, como si mirara por una ventana. ¿Estás bien?, preguntó Marta cuando se quedaron en la cocina fregando platos. Sí, solo cansada, respondió Rachel, forzando una sonrisa. Trabajo. Conozco esa sensación, le dio Marta una palmadita en el hombro, pero aguanta, vale, Matt y tú hacen un buen equipo. Rachel asintió, pero las palabras de Marta solo intensificaron el vacío interior. Regresó al patio, donde Matt le contaba a Dan sobre un fallo en el código. Se sentó a su lado, pero él ni siquiera la miró. En casa se acostaron en silencio. Rachel se quedó allí tumbada, mirando la oscuridad, y escuchó la respiración de Matt a su lado. Quería volverse hacia él, decirle algo, pero no sabía cómo. En cambio, se levantó, cogió su teléfono y empezó a revisar los correos del trabajo. Bailey suspiró y se acomodó a su lado, como si sintiera su preocupación. Al día siguiente, Rachel se quedó en la oficina hasta la medianoche ultimando el presupuesto de un nuevo proyecto. Cuando regresó, Matt estaba dormido en el sofá con el portátil abierto sobre las rodillas. Lo cubrió con una manta y se acostó sola. Por la mañana, él se fue a trabajar sin despertarla y dejó una nota en la mesa. Recogeré a Bailey de la peluquería. Nos vemos esta noche.
Arrugó la nota y la tiró. Quiso gritarle que parara, que hablara, pero solo cogió su bolso y se fue a la oficina. En el coche encendió la radio para ahogar el silencio, pero ni siquiera la música ayudó. Rachel aparcó fuera de la oficina, agarró el volante y cerró los ojos, sintiendo como si algo en su vida se estuviera desmoronando. Rachel estaba sentada en la sala de conferencias de su oficina de Austin, revisando una carpeta de informes. Afuera, el sol de julio brillaba, mientras el aire acondicionado luchaba por contener el calor. Su equipo se preparaba para un nuevo proyecto, una colaboración con fundaciones veteranas, y hoy se esperaba la llegada de un nuevo especialista en comunicación. Se frotó los ojos con cansancio mientras terminaba su café, ahora frío. Los últimos meses con Matt fueron como correr en el mismo sitio. Se veían, pero parecía que no se percataban. La puerta se abrió y entró Tom con un hombre que Rachel no había visto antes. Era un poco más alto de lo normal, con el pelo corto y oscuro y barba clara. Vestía una sencilla camisa blanca y vaqueros, y en las manos sostenía una tableta. Rachael, él es Eric, nuestro nuevo responsable de comunicaciones, dijo Tom, asintiendo con la cabeza. Eric, ella es Rachael, nuestra directora de proyectos. Ella es quien manda aquí. Hola, Eric le extendió la mano con una sonrisa cálida pero contenida. He oído que controlas este circo. Rachael le estrechó la mano notando la firmeza con la que él apretaba la suya. Lo intento, respondió con una sonrisa. Bienvenida al equipo. Espera que estés listo para el caos. El caos es mi elemento, dijo, arrugando la nariz. 7 años en la infantería de marina. Si sobreviví a eso, tus informes no me causarán problemas. Ella rió y la tensión que había cargado todo el día se alivió un poco. Eric se sentó a la mesa y comenzaron a hablar del proyecto. Hablaba con claridad, con un ligero acento militar, y enseguida captó la esencia. Rachael notó que tomaba notas a mano en lugar de en su tableta, lo que la sorprendió. ¿Siempre escribes así?, preguntó cuando terminaron de hablar. Sí, golpeó el bolígrafo en su cuaderno. Una vieja costumbre. En el campo, las computadoras portátiles no siempre son un salvavidas. Entendido, asintió Rachael sintiendo crecer su curiosidad. ¿Qué te llevó de la infantería de marina a una organización sin fines de lucro? Eric se encogió de hombros, pero su mirada se volvió más seria. Quería hacer algo significativo. Allí asintió a lo lejos, todo se trataba de órdenes. Aquí puedo ayudar a la gente sin romper nada. Rachael lo miró y algo en sus palabras llamó su atención. Ella también quería que su trabajo cambiara, pero últimamente solo se trataba de plazos y números. Estamos en sintonía, dijo, cerrando la carpeta. Vamos, te enseño la oficina. Empezaron a trabajar juntos casi de inmediato. Eric resultó ser no solo un buen especialista, sino también una persona con la que era fácil encontrar puntos en común. Le traía café antes de las reuniones matutinas, siempre solo y sin azúcar, y bromeaba con su costumbre de tomar latte. En serio, Rachel, esto no es café, es postre, le dijo una vez, poniéndole un vaso de papel delante. Esto se llama sabor, respondió ella, dando un sorbo. No todo el mundo bebe resina como tú. Él rió y su risa fue profunda y genuina. Rachel se sorprendió sonriendo en respuesta, aunque todo el día se había sentido apretada. En casa todo seguía igual. Matt llegaba tarde, a menudo con un portátil bajo el brazo, y se sentaba directamente a trabajar. Rachel intentó iniciar una conversación, pero él respondió breve y distraídamente. ¿Qué tal tu día?, preguntó ella una vez, colocando el plato delante de él. Bien, respondió él sin levantar la vista de la pantalla. ¿Y el tuyo? También, dijo ella, pero su voz era más suave de lo habitual. Quería contarle sobre el nuevo proyecto, sobre Eric, que ya se había unido al equipo, pero Matt asintió y volvió a su código. Rachael se fue a lavar los platos, sintiendo un vacío creciente en su interior. Bailey le olfateó la rodilla y ella le acarició la oreja. ¿Me escuchas?, le susurró al perro. Trabajar con Eric se volvió cada vez más intenso. Pasaban hasta 12 horas en la oficina, preparando presentaciones para patrocinadores y asistiendo a reuniones. Eric era un maestro de la comunicación, sabía cómo animar el ambiente con un chiste o simplificar preguntas complicadas para convertirlas en una conversación fácil. Rachael notaba cómo los patrocinadores se relajaban cuando él hablaba y cómo siempre sabía qué decir. Una noche se quedaron hasta tarde en la oficina terminando el informe. Las luces de la habitación estaban atenuadas y las farolas exteriores ya estaban encendidas. Rachel se recostó en su silla mientras Eric, sentado frente a ella, hojeaba papeles. ¿Alguna vez duermes la siesta?, preguntó él, reclinándose en su silla. A veces, respondió ella con una sonrisa. ¿Y tú no tienes disciplina militar?
Antes sí, sonrió. Ahora soy una víctima del café y de los plazos, como tú. Rachel se rió y empezaron a hablar de algo ligero, música, de cómo una vez se quedó atrapado en el desierto con un jeep averiado. Se sorprendió escuchándolo con un interés que no había sentido en mucho tiempo. Eric hablaba con soltura, pero sin presumir, y sus historias eran como un soplo de aire fresco después de sus días de rutina. ¿Y tú?, preguntó mirándola, ¿qué te mantiene en esta oficina hasta la medianoche? Rachel se desplomó sin saber qué responder. Podría haber hablado del proyecto de querer ayudar, pero en lugar de eso se encogió de hombros. Supongo que no quiero decepcionar, dijo. ¿Y qué te trae por aquí?, preguntó él con seriedad. Porque es importante, respondió ella y su voz se tornó seria. Y porque trabajar contigo no es tan malo. Lo miró y por un segundo sus miradas se cruzaron. Rachel sintió un calor en el pecho, pero apartó la vista rápidamente, concentrándose en los papeles. Bueno, terminemos esto, dijo, intentando sonar profesional, o nos quedamos aquí hasta mañana. Erika sintió, pero su sonrisa permaneció. Terminaron el informe y él se ofreció a llevarla a casa. Rachel se negó, diciendo que iría ella misma, pero sentada en el coche, seguía pensando en sus palabras. En casa, Matt dormía en un sofá con el portátil abierto sobre las rodillas. Lo tapó con una manta y se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. Se quedó allí tumbada mirando al techo, intentando comprender por qué sus pensamientos volvían una y otra vez a Eric. Una semana después, fueron a una conferencia en Houston con él. Se sentaron en una cafetería antes de la presentación, comentando las diapositivas. Eric pidió café para ambos y Rachel notó que él recordaba que a ella le gustaba el café con leche. ¿Me estás espiando?, bromeó ella, tomando un sorbo de la taza. Solo observando, respondió él guiñándole un ojo. Entrenamiento militar. Se rieron y Rachel sintió que se le relajaban los hombros. Con Eric todo era fácil, no le pedía nada más que ser ella misma. Pasaron todo el día en la conferencia, yendo de una sesión a otra, y al anochecer ambos estaban exhaustos pero de buen humor. Oye, dijo Eric al salir del edificio, tenemos una hora antes de cenar con los patrocinadores. Vamos, busquemos algo normal para comer. No voy a sobrevivir con sus canapés. Rachel asintió y entraron en un pequeño bar cercano. Pidieron hamburguesas y cerveza, y la conversación fluyó con naturalidad. Eric habló de su servicio, de haber pasado una noche bajo las estrellas en Irak, mientras que Rachel contó una historia sobre cómo se matriculó accidentalmente en un curso de filosofía en la universidad y casi lo suspende. ¿Filosofía?, rió Eric. Lo tuyo es la concreción. ¿Cómo terminaste ahí? No preguntes, cerró los ojos. Pensé que sería fácil. Escuché 3 horas sobre Kant y quería escaparme. Él rió y Rachel se sorprendió disfrutando de su risa. Al regresar al hotel sintió una ligera decepción al ver que la velada había terminado. Se despidieron en el ascensor y Rachel subió a su habitación, pero sus pensamientos seguían dando vueltas en torno a la conversación. En casa, Matt la recibió con la cena, pidió comida china, algo inusual. Comieron en la cocina y Rachel intentó contarle sobre la conferencia, pero Matt la interrumpió, empezando a hablar de su proyecto. Oye, me alegra que todo te haya ido bien, dijo, pero está pasando algo raro. Un nuevo cliente quiere que lo rehagamos todo en una semana. Rachel asintió, pero su sonrisa fue forzada. Quería hablar de Eric, de cómo la ayudó con la presentación, pero se le atascaron las palabras. En cambio, recogió los platos y se fue a la cama, sintiendo que la distancia entre ella y Matt crecía. Cerró los ojos, pero el rostro de Eric, con su leve sonrisa, seguía apareciendo ante ella y apartó esos pensamientos, abrazando a Bailey, que dormía a sus pies. Rachel aparcó el coche en la entrada y apagó el motor. La casa estaba iluminada y sabía que Matt ya había vuelto del trabajo. Apretó el teléfono con fuerza, sintiendo la pantalla aún caliente por el reciente mensaje de Eric. Nos vemos mañana, compañero. Después de aquella noche en Dallas, donde una tormenta de nieve los atrapó en una habitación, la vida de Rachel se dividió en dos. De día era la esposa de Matt, pero de noche, alguien que ocultaba secretos en chats cifrados. Respiró hondo, salió del coche y entró en casa, intentando parecer normal. Matt estaba sentado en el sofá mirando algo en su portátil. Bailey estaba tumbado a su lado, con la cabeza apoyada en las rodillas de Matt. Al entrar Rachel, el perro meneó la cola, pero no se movió. Hola, dijo Matt sin levantar la vista de la pantalla. ¿Llegas tarde? Sí, respondió Rachel dejando su bolso en una silla. Me quedé para terminar el informe. ¿Cómo estás? Bien, se encogió de hombros. Otro cliente me pide cambios otra vez. Tendré que trabajar toda la noche. Rachel asintió, sintiendo un vacío familiar creciendo en su interior. Quería preguntarle cómo le había ido el día, pero en lugar de eso fue a la cocina y puso a hervir el agua.
Mientras el agua hervía, cogió su teléfono y abrió Signal. Eric le había enviado otro mensaje: por cierto, tu presupuesto, fantástico. Los patrocinadores estaban encantados. Rachel sonrió sintiendo un calor en el pecho y respondió rápidamente: gracias, tú también lo hiciste genial. ¿Un té?, le preguntó a Matt, escondiendo el teléfono en el bolsillo. No, estoy tomando café, respondió él desde la sala. El termo está en la mesa, si lo quieres. Miró el termo de él en su sitio habitual y sintió una punzada de culpa. Se sirvió té y regresó a la sala, sentándose en el otro extremo del sofá. Bailey se acercó a ella apoyando la cabeza en sus rodillas. ¿Cómo va tu proyecto?, preguntó Matt cerrando su portátil. ¿Sigues salvando el mundo?, respondió ella acariciando a Bailey. Hoy hicimos una presentación ante los patrocinadores. Parecen dispuestos a dar más de lo que pedimos. Suspiró, pero su voz sonaba distante. Tomó el control remoto. ¿Quieres ver algo? Encontré un nuevo programa de televisión. Quizás mañana, dijo Rachel levantándose. Estoy agotada, me voy a la cama. De acuerdo, asintió encendiendo la tele. Buenas noches. Rachel se fue a su habitación dejándolo con el programa. Se quedó en la cama, pero en lugar de dormir sacó su teléfono. Eric le había enviado otro mensaje. Oye, ¿has oído el nuevo álbum de Foo Fighters? Me recordó nuestra discusión en Dallas. Sonrió recordando cómo discutieron sobre música mientras una tormenta rugía fuera de la ventana. Respondió: lo he escuchado, pero Springsteen es aún mejor. Se enviaron mensajes durante media hora más hasta que Rachel oyó a Matt apagar la tele y acostarse. Rápidamente bloqueó su teléfono y fingió dormir. Él se acostó a su lado sin tocarla y pronto su respiración se estabilizó. Rachel se quedó en la cama, mirando al techo, intentando convencerse de que todo estaba bajo control. Era solo un coqueteo, nada serio. Todavía amaba a Matt. Pero los pensamientos sobre Eric no la dejaban en paz. Al día siguiente, en el trabajo, ella y Eric trabajaban en un nuevo informe. Estaban sentados en la sala de conferencias, rodeados de papeles y tazas de café vacías. Eric le contó sobre su reciente viaje y Rachel se sorprendió riendo más de la cuenta. ¿Siempre hablas así?, preguntó tocándole el hombro. Solo cuando alguien te escucha, respondió él tomándole la mano. Y tú, parecías tan serio y profesional. Estoy haciendo varias cosas a la vez, dijo ella sonriendo. Puedo ser seria y escuchar tus historias al mismo tiempo. Él rió y sus miradas se cruzaron un instante más de lo debido. Rachel apartó la mirada, concentrándose en los papeles. Sintió que se le aceleraba el pulso, lo que la asustó, pero al mismo tiempo fue como un soplo de aire fresco después de meses de cansancio. En casa intentó ser ella misma. Preparó un risotto que a Matt le encantó e incluso sugirió ver el programa que él mencionó. Se sentaron en el sofá, comieron y se rieron de los chistes del programa, pero Rachel sintió que estaba interpretando un papel. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Eric, a su sonrisa despreocupada, a la forma en que la miraba en la sala de conferencias. ¿Qué te tiene tan pensativo?, preguntó Matt mientras limpiaban. Solo estoy cansado, respondió ella evitando su mirada. Trabajo, conozco esa sensación, dijo él secándose las manos. Tengo una llamada mañana temprano otra vez a las 6 de la mañana. Es hora de dormir. Rachel asintió, pero cuando él fue al dormitorio, ella se quedó en la cocina. Abrió Signal y le escribió a Eric: tenías razón sobre el álbum, pero no te hagas el orgulloso. La respuesta llegó casi de inmediato: demasiado tarde, ya soy el rey del gusto musical. Ella rió y sintió que se liberaba. Sus charlas se convirtieron en un ritual. Rachel le escribía tarde por la noche, cuando Matt dormía, o durante las pausas para comer, escondiendo el teléfono debajo de la mesa. Hablaban de todo: música, trabajo, incluso películas antiguas que a ambos les encantaban. Eric le enviaba memes, y ella se encontraba esperando con ansias sus mensajes, algo que no había sentido con Matt en mucho tiempo. Un mes después fueron a otra conferencia, esta vez en San Antonio. Pasaban los días presentando y las noches en bares, discutiendo de todo, desde política hasta la forma correcta de comer tacos. Una noche, después de cenar con patrocinadores, se sentaron en una barra. Eric les pidió cerveza y charlaron hasta que la barra empezó a vaciarse. Oye, dijo mirándola, ¿alguna vez has pensado en hacer esto? Se refería a recaudaciones de fondos, conferencias, todo el frenesí. Rachel se encogió de hombros, dando vueltas a la botella en su mano. No exactamente, admitió. En la universidad pensé que, no sé, cambiaría el mundo. Ahora solo intento no ahogarme en informes. Haces más de lo que crees, dijo con voz seria. Vi cómo hablas con los patrocinadores, los enciendes. Rachel sintió que se le encendían las mejillas y tomó un sorbo de cerveza para disimular su vergüenza. ¿Y tú?, preguntó. Podrías haberte quedado en el ejército. ¿Por qué elegiste esto? Quería construir algo, no destruir, respondió él apartando la mirada. Y ya sabes, trabajar contigo.
esto facilita las cosas. Lo miró y por un instante el mundo a su alrededor pareció congelarse. Sus palabras eran sencillas, pero había algo en ellas que le aceleraba el corazón. Se dio la vuelta sintiendo la culpa y la inquietud mezclándose en su interior. Vamos, dijo, poniéndose de pie, tenemos que madrugar mañana. Erika asintió y salieron del bar. Hacía frío fuera y Rachel se puso el abrigo. Caminaron al hotel en silencio, pero ella podía sentir su presencia a su lado como una descarga eléctrica. En el ascensor se despidieron y Rachel fue a su habitación, pero sus pensamientos permanecieron con él. En casa siguió interpretando su papel. Planeó la reforma de la habitación de invitados, se rió de los memes que Matt enviaba, preparó la cena. Pero cada vez que vibraba su teléfono, sentía una descarga de adrenalina. Eric escribía con menos frecuencia, pero sus mensajes eran como chispas, breves y brillantes. Se dijo a sí misma que solo era amistad que mantenía las cosas bajo control, pero cuando vio a Matt dormido a su lado, el corazón se le encogió de culpa. Una noche, sentada en el coche aparcado frente a la oficina, contestó a Eric. Él le envió un mensaje de voz, echo de menos nuestras discusiones. ¿Cuándo es la próxima conferencia? Su voz era cálida y Rachel sonrió escribiendo su respuesta, pronto si los patrocinadores no se van. Envió el mensaje y miró el anillo en su dedo. Seguía allí, pero parecía más pesado que antes. Regresó a casa donde Matt veía baloncesto. Él le sonrió, pero tenía la mirada cansada. «¿Buen día?», preguntó. «Sí», respondió ella sentándose a su lado. «¿Y tú?», como siempre, se encogió de hombros. «¿Quieres pedir pizza?». Rachel asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Miró la pantalla del televisor, pero vio el rostro de Eric, su sonrisa, su mirada. Guardó el teléfono en el bolsillo e intentó concentrarse en el partido, pero por dentro sentía que se tambaleaba al borde de un precipicio. Bailey se sentó a sus pies y ella le dio unas palmaditas, esperando que su calor la ayudara a olvidar que no podía controlar las cosas. Rachel estaba sentada en la encimera de la cocina, picando verduras para una ensalada. Bailey yacía a sus pies, gimiendo con la esperanza de conseguir un trozo de zanahoria. El sol primaveral de Austin entraba a raudales por la ventana, pero la casa estaba en silencio. Matt aún no había vuelto del trabajo. Intentó concentrarse en la cena, pero sus pensamientos volvían a Eric una y otra vez. Su última conversación en Signal, un breve intercambio de chistes sobre la conferencia en Tulsa, aún le daba vueltas en la cabeza. Intentó convencerse de que era solo amistad, pero cada vez que vibraba su teléfono, se le aceleraba el pulso. Llamaron a la puerta y Bailey levantó la vista. Matt entró, dejando caer su mochila junto a la entrada. Llevaba la camisa ligeramente arrugada y en las manos sostenía su termo habitual. Parecía cansado, pero su mirada era más atenta que de costumbre. «Hola», dijo, dejando el termo sobre la mesa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rachel intentando sonar despreocupada. «Ensalada y pasta», respondió. «¿Quieres ayudar?». Quizás más tarde se sentó frente a ella abriendo su portátil. «Necesito enviar unos correos». Rachel asintió, pero notó que él la miraba rápidamente antes de sumergirse en la pantalla. Había algo extraño en su silencio que no podía quitarse de la cabeza, pero apartó ese pensamiento y volvió a picar. Comieron en silencio, interrumpidos solo por el sonido de los cubiertos y las raras órdenes de Bailey para que dejara de mendigar comida. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella intentando romper el silencio. Como siempre, respondió él sin levantar la vista. «¿Y tú, sigues luchando con los patrocinadores?». «Sí», dijo ella sonriendo. «El nuevo proyecto avanza a toda máquina. Otro viaje pronto». «¿A dónde?», preguntó él con voz serena, pero algo en ella tensó a Rachel. «Tulsa», respondió ella intentando no delatar su ansiedad. «Una conferencia para organizaciones benéficas para veteranos». Matt asintió, pero sus dedos se agarrotaron sobre el tenedor. La miró y Rachel sintió que el corazón se le aceleraba. Apartó la mirada rápidamente, concentrándose en el plato. «Pareces diferente últimamente», dijo, dejando el tenedor. Rachel sintió que se le enrojecían las mejillas al sentir la sangre subirles a raudales. Forzó una sonrisa. «Sí, todo bien», dijo, encogiéndose de hombros. «El trabajo es agotador». La sintió, pero su mirada permaneció fija en ella. Rachel se levantó para recoger los platos y sintió que su teléfono en el bolsillo pesaba más. Sabía que tenía un mensaje sin leer de Eric, pero dudó en revisarlo. Durante los días siguientes, Matt se comportó como siempre, pero Rachel notó pequeños detalles. La miraba con más frecuencia de lo habitual, sobre todo cuando creía que no la veía. Una noche, captó su mirada al desactivar las notificaciones del teléfono antes de acostarse. Él no dijo nada, pero frunció ligeramente el ceño. Rachel sintió una punzada de culpa, pero la apartó, convenciéndose de que solo estaba cansado. «¿Recogerás a Bailey de la guardería mañana?», preguntó tumbada en la cama. «Sí», respondió él sin apartar la vista del portátil. «Recuérdamelo por la mañana».
Ella asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Eric le envió un mensaje durante el día: Tulsa será divertido, lista para otra ronda de debates musicales. Ella respondió brevemente, pero sus palabras aún le daban vueltas en la cabeza. Cerró los ojos, intentando dormir, pero la sensación de que caminaba sobre hielo fino no la abandonaba. El trabajo con Eric seguía siendo ligero y animado en la oficina. Se prepararon para el viaje a Tulsa, discutiendo diapositivas y estrategias. Eric estaba como siempre, bromeando, trayendo café, haciendo todo lo posible para hacerla sonreír. Una vez se quedaron hasta tarde en la sala de conferencias, revisando la versión final de la presentación. ¿Seguro que no nos pasamos con los gráficos?, preguntó reclinándose en su silla. Los patrocinadores no se dormirán. No lo harán, respondió Rachel pasando las diapositivas. Los mantendrás entretenidos con tus historias del ejército. El río, estoy listo. Te contaré cómo una vez me quedé atrapado en el desierto con 3 latas de atún y sin abridor. Rachel rió y relajó los hombros. Se dio cuenta de que era fácil estar con Eric, más fácil que en casa. La miraba con interés y era como un trago de agua después de un largo día. Sabía que era peligroso, pero no pudo contenerse. Escucha, dijo él cuando recogieron sus cosas, después de Tulsa tenemos que celebrar. Busca un bar con buena música. Nada de la promesa de Springsteen. No toques a Springsteen, respondió ella, dándole un codazo en el hombro. Lo pensaré. Salieron de la oficina y Eric se ofreció a llevarla a casa. Rachel se negó, pero su corazón se aceleró al sentarse en el coche. Encendió la radio para ahogar sus pensamientos, pero una canción le recordó la discusión de Dallas y sonrió a su pesar. En casa, Matt estaba en la cocina preparando sándwiches. Era sorprendente, rara vez cocinaba, sobre todo entre semana. ¿Noche de cocina?, preguntó Rachel dejando el bolso en la silla. Decidí consentirte, respondió él, pero su sonrisa era forzada. ¿Qué tal tu día? Bien, dijo ella sentada a la mesa. Mucho trabajo antes de Tulsa. Tulsa, ¿verdad? Le puso un plato delante. Vas allí a menudo. Rachel se quedó paralizada al ver sus palabras flotando en el aire. Lo miró, pero él ya se había dado la vuelta, rebanando pan. Esto es por trabajo, respondió con calma. Conferencias, patrocinadores, ya sabes. Lo sé, dijo, pero su voz era serena y casi fría. Se sentó frente a ella y comieron en silencio. Rachel sintió su mirada observándola, pero no dijo nada. Al día siguiente notó que Matt estaba más atento. Le preguntó cuándo volvería, comprobó dónde estaban sus llaves e incluso se ofreció a ayudar con Bailey. Rachel lo atribuyó a su agotamiento, pero algo en su comportamiento la ponía nerviosa. Empezó a esconder su teléfono cuando él estaba cerca y a cambiar la contraseña de su portátil. Se dijo a sí misma que era solo por precaución, pero cada vez que abría señal se le encogía el corazón. Eric notó su tensión mientras se preparaban para el viaje. ¿Estás bien?, le preguntó mientras tomaban café antes de la reunión. Parece que estás estudiando para un examen. Mucho trabajo, respondió ella evitando su mirada. Tulsa estará llena, dijo rozándole la mano suavemente. Tranquila, nos las arreglaremos, como siempre. Rachel sonrió, pero su tacto la marcó todo el día. Sabía que había ido demasiado lejos, pero detenerse se le hacía cada vez más difícil. Eric era como un imán y cada mirada, cada broma la atraía con más fuerza. En casa, Matt se volvió más silencioso. Dejó de preguntarle por el trabajo, pero Rachel lo notó mirando su teléfono cuando lo dejó sobre la mesa. Una noche salió de la ducha y lo encontró con su portátil. ¿Qué haces?, preguntó intentando disimular su pánico. Solo estoy comprobando si el navegador se ha actualizado, respondió él cerrando la tapa. Sabes, siempre se retrasa. Sí, dijo ella, pero le temblaba la voz. Tomó el portátil y se fue a su habitación sintiendo las manos sudorosas. Antes de irse a Tulsa, Matt ayudó a Rachel a preparar su maleta. Dobló su ropa con cuidado, igual que antes, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera pensando en algo. Buena suerte, le dijo cuando ella se fue. Llámame cuando llegues. Claro, respondió ella, besándolo en la mejilla, pero su mirada era pesada y sintió que se le encogía el corazón. En Tulsa, ella y Eric trabajaban sin descanso, pero por las noches encontraban tiempo para sentarse en un bar. Charlaban, reían y Rachel se sentía viva, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que no estaba bien, pero con Eric todo era fácil, sin la culpa que cargaba en casa. Al regresar, Matt la recibió en la puerta. La abrazó, pero su abrazo fue más frío de lo habitual. ¿Qué tal la conferencia?, preguntó mirándola a los ojos. Estuvo bien, respondió ella intentando sonreír. Mucho trabajo, pero todo salió bien. La sintió, pero su mirada se posó en ella. Rachel sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo y le temblaban los dedos. Fue al baño a revisar el mensaje. Eric escribió: Tulsa estuvo genial, eres una estrella. Sonrió, pero borró el mensaje rápidamente, sintiendo una gran culpa en el pecho. Más tarde, cuando se acostaron, Matt se volvió hacia ella.
Rachel dijo en voz baja, me habrías dicho si algo andaba mal, ¿verdad? Se quedó paralizada, sintiendo el corazón latirle con fuerza en los oídos. Por supuesto, susurró apenas audible. Rachel entró en casa, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. El diluvio de mayo en Austin había convertido las calles en ríos y tenía las botas empapadas. Acababa de regresar de Tulsa, donde la conferencia superó sus expectativas, pero no pensaba en los patrocinadores, sino en Eric, en su sonrisa fácil, en sus conversaciones nocturnas en el bar. Bailey la recibió en la puerta meneando la cola, y ella se sentó a acariciarlo detrás de la oreja, intentando no pensar en lo que le esperaba dentro. Matt estaba sentado en el sofá con una taza de café en la mano. El televisor estaba apagado y la sala estaba inusualmente silenciosa. Su mirada era serena, pero algo en ella hizo que el corazón de Rachel se acelerara. Colgó el abrigo y sintió que se le aceleraba el corazón. Hola, dijo ella, intentando sonreír. Hace un tiempo terrible. ¿Cómo estás? Bien, respondió él con voz tranquila y casi mecánica. Dejó la taza sobre la mesa y la miró. ¿Qué tal, Tulsa? Bien, dijo Rachel encogiéndose de hombros, tirando su bolso sobre la silla. Los patrocinadores están contentos, el proyecto avanza. Matt asintió, pero no apartó la mirada. Sentía que sus ojos seguían cada movimiento que hacía, lo que la ponía tensa. Fue a la cocina a llenar un vaso de agua, pero le temblaban los dedos al cogerlo. Rachel, dijo, y su voz era más suave de lo habitual. ¿Me das tu teléfono un minuto? Se quedó paralizada, sintiendo que la sangre le abandonaba la cara. Se giró hacia él intentando mantener la compostura. ¿Por qué?, preguntó intentando sonreír. ¿Quieres pedir una pizza? Dámela, dijo, sin rabia ni humor en su tono. Se levantó del sofá y caminó hacia ella. Rachel sintió que el corazón se le encogía. Quería bromear, decir algo ligero como antes, pero su mirada era tan dura como una tenaza. Lentamente buscó su teléfono en el bolsillo y lo dejó sobre la mesa, pero le temblaba la mano. Matt, ¿qué pasa?, preguntó apenas audible. Él tomó el teléfono sin contestar e introdujo la contraseña. Rachel quiso discutir, decir que era su dispositivo personal, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que lo descubriría. La señal estaba abierta y aunque borró los mensajes, no estaba segura de haberlo borrado todo. Matt permaneció en silencio, desplazándose por la pantalla, y con cada segundo que pasaba el silencio se hacía más denso. ¿Quién es Eric?, preguntó finalmente, levantando la vista. Su voz era tranquila, pero firme. Rachel sintió que le ardían las mejillas. Abrió la boca para responder, pero todo lo que se le ocurrió sonó a mentira. Colega, dijo, tragando saliva, estamos trabajando en un proyecto juntos. Colega, repitió Matt, y sus labios se apretaron en una fina línea. Giró el teléfono hacia ella, mostrando una foto, ambos en una barbacoa del equipo, con las cabezas juntas, su mano sobre su hombro. ¿Esto también es trabajo? Rachel miró la foto y sintió un nudo en el estómago. Recordó esa noche, nada serio, solo risas y cerveza, pero ahora parecía diferente. Solo era, empezó, pero Matt la interrumpió. Basta, dijo con voz fría. Encontré tus mensajes de voz. Te echo de menos, Rachel. Sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Quería explicarle, decirle que había sido un error, que no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero su mirada la detuvo. No había rabia en ella, solo dolor, y eso era peor. Matt, empezó, pero él levantó la mano. Basta, repitió. No quiero oírlo. Dejó el teléfono sobre la mesa y pasó junto a ella hacia la puerta. Rachel lo agarró del brazo, pero él se soltó con suavidad pero con firmeza. Necesito un tiempo para pensar, dijo sin mirarla. Me quedo con Dan. Matt, espera. Se le quebró la voz. Hablemos, por favor. Se detuvo en la puerta, pero no se giró. Podrías haber hablado antes, dijo en voz baja. La puerta se cerró y Rachel se quedó sola. Bailey corrió hacia ella, rozándole la rodilla con la nariz, pero ella apenas lo notó. Se dejó caer en el sofá sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. Quería correr tras Matt, pero sentía las piernas pesadas. En cambio, cogió el móvil y abrió Signal. El último mensaje de Eric fue inofensivo. ¿Has vuelto? ¿Qué tal el viaje? Lo borró junto con toda la conversación, pero no sirvió de nada. El daño ya estaba hecho. Al día siguiente, Matt regresó por la mañana. Parecía no haber dormido, pero su voz era tranquila. He hablado con un abogado, dijo desde la puerta de la cocina. Vamos a pedir el divorcio. Causal, adulterio. Rachel sintió que se le paraba el corazón. Quería discutir, decirle que podían arreglar las cosas, pero su mirada era impenetrable. Matt, yo no, empezó, pero él asintió. No quiero hablar de eso, dijo. Solo quiero que esto termine. Fue al dormitorio y Rachel se quedó en la cocina, preparando una taza de té frío. Bailey se sentó a sus pies y ella lo acarició, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Sabía que era culpable, pero reconocerlo solo intensificó el dolor. Recordó su boda, sus votos, sus tardes en el balcón, y ahora todo parecía lejano, como una vida ajena. En el trabajo era reservada.
Eric notó su tensión y le preguntó si todo estaba bien, pero ella lo ignoró, diciendo que solo estaba cansada. Evitaba su mirada, temerosa de que viera su culpa. Siguió trabajando, pero cada llamada, cada informe le parecía vacío. Sentía que estaba perdiendo todo lo que había construido a lo largo de los años. En casa, Matt era frío y serio. Hablaban solo de lo necesario, de Bailey, de las facturas, de quién recogería el correo. Rachel intentó iniciar una conversación, pero él respondió secamente, evitando su mirada. Una noche lo encontró en la sala de estar, revisando sus fotos antiguas. Sostuvo la foto de la boda y sus dedos se tensaron sobre ella. Rachel, susurró ella sentada a su lado, ¿podemos hablar? La miró con el cansancio reflejado en sus ojos. ¿Y qué hay de Rachel? Preguntó. Ya lo has dicho todo, en esos mensajes. Tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. Soy culpable, dijo. No quería que pasara así. Yo, te quiero. Él asintió con voz tranquila pero firme. ¿Me querías cuando te acostabas con él? Preguntó. Rachel quiso responder pero no le salieron las palabras. Sabía que tenía razón y que no tenía sentido buscar justificaciones. Matt se levantó dejando la foto sobre la mesa y fue al dormitorio. Rachel cogió la foto. Estaban riendo tomados de la mano con el fondo de Puget Sound. La apretó contra su pecho, sintiendo las lágrimas empapando el papel. Unos días después llegó una carta del abogado. La abrió con manos temblorosas y leyó solicitud de divorcio. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Se sentó en la cocina mirando el periódico hasta que Bailey le hundió la nariz en la mano. Lo abrazó hundiendo la cara en su pelaje y lloró, dándose cuenta de que todo lo que había construido con Matt se derrumbaba por su propio error. Intentó llamar a Eric, pero no contestó. Le escribió, pero los mensajes seguían sin leer. Se sentía perdida, como si todo lo que la mantenía a flote hubiera desaparecido. Matt dormía en la habitación de invitados y su hogar, antes lleno de risas, ahora le parecía extraño. Rachel yacía en la cama aferrada a una almohada y cerró los ojos, esperando que el sueño la alejara de ese dolor. Pero incluso en sueños veía su rostro, no el de Eric, sino el de Matt, y su mirada de decepción. Rachel estaba de pie en la sala de estar, rodeada de cajas que se alzaban contra las paredes. La casa con el porche rojo, antaño unido con Matt, ahora parecía un trastero antes de una mudanza. Había pasado un mes desde aquella noche en que encontró los mensajes de Eric y su vida se hizo añicos. Apretaba la carta del abogado en la mano, escrita en blanco y negro, petición de divorcio. Las palabras le quemaban los dedos y tiró el sobre la mesa, intentando no mirarlo. Matt entró con una caja de libros. Su rostro estaba cansado y las ojeras se intensificaron. Dejó la caja en el suelo y miró a Rachel, evitando su mirada. Estos son tus libros de sociología, dijo, frotándose las manos en los vaqueros. Los he separado para ti, puedes llevártelos. Gracias, respondió ella apenas en voz alta. Quería decir más, pero se le hizo un nudo en la garganta y solo pudo asentir. Empezaron a dividir sus pertenencias. Se sentía extraño, ordenar su vida como si fuera una colección de objetos viejos que nadie quería. Rachel recogió los platos, sus libros y varias fotos que no podía dejar. Matt se llevó las herramientas, la cafetera y la mitad de los muebles. Hablaron brevemente, con naturalidad como desconocidos negociando la venta de un garaje. ¿Y los muebles de la sala? Preguntó Matt, de pie junto al sofá donde solían ver películas con palomitas. ¿Venderlo? Preguntó Rachel mirando los cojines vacíos. No me lo llevaré a mi apartamento. Matt asintió anotando algo en su teléfono. Luego se sentó sobre sus talones para acariciar a Bailey, que yacía junto a la puerta gimiendo. El perro los miró como si comprendiera lo que pasaba. Me llevo a Bailey, dijo Matt sin levantar la vista. Puede tener un jardín allí, puedes visitarlo si quieres. Rachel sintió un nudo en el corazón. Amaba a Bailey, su pelaje cálido y su costumbre de hundir el hocico en su rodilla, pero sabía que Matt tenía razón. Su nuevo apartamento en East Austin era pequeño, sin jardín, y Bailey estaría apretado allí. De acuerdo, dijo tragando saliva. Solo, cuídalo, por supuesto, respondió él en voz baja, y su voz sonó más suave de lo habitual. Acarició a Bailey detrás de la oreja y el perro le lamió la mano. Rachel se giró para ocultar las lágrimas. Ella fue a la cocina a limpiar los platos, pero sus manos temblaban. Sabía que estaba perdiendo no solo a Bailey, sino una parte de la vida que habían construido juntos. Quería decirle a Matt que lamentaba haberlo destruido todo, pero su frialdad la detuvo. El abogado de Matt envió documentos y Rachel los firmó sin leerlos. Infidelidad conyugal fue un duro golpe, pero no podía discutir. Intentó hablar con Matt, explicarle que Eric era un error, pero él la rechazaba siempre. Rachel, basta, le dijo una vez mientras lavaban los platos en la cocina, no cambiará nada. Rachel agarró el plato con tanta fuerza que se le pusieron los dedos blancos. Quería gritarle que lo amaba, que Eric solo había sido una vía de escape del agotamiento, pero la mirada de Matt era como un muro.
Guardó el plato en una caja y se dio la vuelta, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Perdóname, susurró, pero él ya se había ido a otra habitación. Rachel se quedó sola en la cocina. Recordó cómo cocinaban juntos allí, cómo Matt se reía cuando la salsa le salpicaba la camisa. Ahora todo le parecía extraño, como un recuerdo de otra vida. Se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos, e intentó respirar con normalidad. Sus amigos empezaron a distanciarse. Dan y Marta, sus vecinos, intentaron ser neutrales, pero Rachel vio cómo evitaban su contacto visual cuando mencionaba el divorcio. Su amiga Liz llamó desde Ohio, intentando apoyarla. «Rach, ¿cómo estás?», preguntó Liz con preocupación. «Intentando no desmoronarme», respondió Rachel mirando las cajas en la sala. «Estamos dividiendo nuestras pertenencias. Matt se lleva a Bailey». «Ay, Rach», suspiró Liz, «esto es una tontería, pero eres fuerte, lo superarás». Rachel quería creer, pero cada vez que veía a Matt, su convicción flaqueaba. Era educado pero distante, como si ella fuera solo una colega, no su esposa, con quien pasó 10 años. Acordaron vender la casa y el agente inmobiliario ya estaba enseñándosela a posibles compradores. Rachel observaba cómo desconocidos tocaban las paredes, sintiendo un nudo en el corazón. Una noche, Matt se acercó a recoger las últimas cosas. Traía una caja con sus viejas camisetas de fútbol y una cafetera. Bailey meneó la cola a sus pies. «Encontré un apartamento», dijo, dejando la caja junto a la puerta. «En el centro, Bailey estará cómodo allí». Rachel asintió agarrando su taza de té. Quería preguntarle cómo lo llevaba, pero sentía un nudo en la garganta. «Matt», dijo finalmente, «¿no quieres hablar? Quizás podríamos». «Rachel», interrumpió Matt con voz cansada. «Tomaste una decisión. Solo intento seguir adelante». Rachel sintió que las lágrimas amenazaban con asentir. «Lo entiendo», susurró en voz baja. «Solo, cuida de Bailey», siempre respondió, y su expresión se suavizó al mirar al perro. Tomó una correa y Bailey saltó felizmente, sin entender que era una despedida. Cuando Matt se fue, Rachel se quedó sola en la casa vacía. Entró en la sala, donde solo quedaba una mesa vieja que decidieron vender. Pasó los dedos por su superficie, recordando cómo ella y Matt comían pizza allí, riéndose de sus desaciertos culinarios. Todo era cosa del pasado. Se sentó en el suelo, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Rachel encontró un estudio en el este de Austin, pequeño, con un diminuto balcón que daba a la cerca de un vecino. La mudanza fue rápida. Solo empacó ropa, libros y algunas fotografías. Cuando firmó el contrato de arrendamiento, el agente inmobiliario la miró con tierna compasión. «¿Un nuevo comienzo?», preguntó entregándole las llaves. «Eso espero», respondió Rachel, pero su sonrisa fue forzada. En la oficina intentó mantener la calma. Eric seguía allí, pero ella lo evitaba, temiendo que cualquier palabra revelara su dolor. Él se dio cuenta y un día la detuvo en el pasillo. «Rachel, ¿estás bien?», preguntó con dulzura. «Solo cansada», respondió ella mirando al suelo. «Mucho trabajo. Está aquí si lo necesitas», dijo, pero ella solo asintió y se fue sin dejarlo continuar. El trabajo ya no le servía de consuelo. Presentaciones, informes, llamadas, todo parecía vacío. Regresó a su nuevo apartamento, donde ni Bailey ni Matt estaban presentes, sintiéndose como una extraña. Intentó llamar a Liz, pero las conversaciones fueron breves. Rachel no quería quejarse, no quería admitir cuánto extrañaba su vida. Un día encontró una vieja fotografía en una caja. Era de ella y Matt en el lago Lady Bird en bicicleta, sonriendo. Miró la foto, las lágrimas empezaban a caer sobre el papel. Quería escribirle a Matt, preguntarle por Bailey, pero no se atrevía. En cambio, puso música, un viejo álbum que solían escuchar juntos, y se tumbó en el sofá, sintiendo el vacío que la invadía. Cerró los ojos, esperando que el día siguiente fuera más fácil, pero en el fondo sabía que era solo el principio. Rachel estaba sentada en el balcón de su nuevo apartamento en el este de Austin, con una taza de té frío en la mano. Las farolas proyectaban una tenue luz sobre la cerca del vecino, y la noche olía a polvo y jazmín. Habían pasado 2 meses desde que Matt se llevó a Bailey y la dejó en una casa vacía con la puerta roja. Su divorcio estaba a punto de terminar, pero el dolor aún la atormentaba en el pecho como un huésped no invitado. Intentó llamar a Eric, esperando que la ayudara a olvidar, pero su número no contestaba y los mensajes de Signal seguían sin leer. Se quedó mirando la pantalla oscura de su teléfono y sintió un nudo de soledad en la garganta. En la oficina todo había cambiado. Eric desapareció tan repentinamente como apareció. Rachel se enteró por su compañero Tom de que lo habían transferido a la sucursal de California, algún proyecto urgente que no había tenido tiempo de explicar. Se quedó en el pasillo cuando Tom le dio la noticia y sus dedos apretaron la carpeta de informes. «¿Se fue?», preguntó intentando parecer neutral. «La semana pasada», respondió Tom encogiéndose de hombros.
Dijo que era temporal, pero quién sabe, no dio muchos detalles. Rachel asintió, pero por dentro todo se derrumbó. Regresó a su escritorio sintiendo las mejillas arder. Eric no le había escrito, llamado ni despedido. Recordó sus salidas nocturnas a bares, su risa, su mirada cálida, y se dio cuenta de que todo era una ilusión, una vía de escape temporal que confundió con algo más sustancial. Abrió Signal, pero el chat estaba vacío. Lo había borrado después de hablar con Matt. Ahora se arrepentía, pero no sabía por qué. ¿Estás bien?, le preguntó Sara al notar que Rachel miraba fijamente el monitor. Sí, respondió forzando una sonrisa. Solo pensaba. Sara asintió, pero su mirada era compasiva. Rachel odiaba eso, una compasión que ahora la seguía a todas partes. Se sumergió en informes, pero los números y los gráficos se difuminaban ante sus ojos. Se sentía vacía, como si hubiera perdido no solo a Matt, sino una parte de sí misma. En casa intentó distraerse. Desempacó cajas, colgó un viejo mapa de Chicago en la pared, colocó libros en las estanterías. Pero sin Bailey el apartamento parecía sin vida. Echaba de menos su cola meneando, su cálido pelaje bajo sus dedos. Le escribió a Matt preguntándole por Bailey y él le respondió brevemente: «Todo está bien, está bien». Quiso preguntar más, pero su frialdad la detuvo. Tiró el teléfono al sofá y encendió la televisión para ahogar el silencio. Una noche llamó a Liz. Su amiga de hoyo era la única persona con la que Rachel podía ser sincera. «Rach, ¿qué pasa?», preguntó Liz con voz cálida a pesar de los miles de kilómetros que la separaban. «No lo sé», admitió Rachel tumbada en el sofá. «Eric se fue. Matt apenas me mira. Me siento como una idiota». «No eres idiota», dijo Liz con tono firme. «Cometiste un error, no es el fin del mundo, pero tienes que seguir adelante». «¿Cómo? Lo destruí todo», suspiró Rachel. «Matt, nuestra casa, incluso Bailey está con él ahora». «No te destruiste a ti misma», respondió Liz. «Sigues siendo Rachel la que discutía con los profesores y hacía reír a todos. Encuéntrala». Rachel permaneció en silencio, sintiendo las lágrimas que le quemaban los ojos. Quería creerle a Liz, pero no sabía por dónde empezar. Después de la llamada, se sentó en la oscuridad, mirando un mapa de Chicago en la pared. Recordó su primera discusión con Matt en la fila, su termo, sus noches juntas en la biblioteca. Parecía otra vida y no estaba segura de poder volver a esa versión de sí misma. En el trabajo aceptó un nuevo proyecto, un programa de apoyo a veteranos que comenzó con Eric. Trabajaba con el doble de energía, como si pudiera ahogar el dolor, pero cada vez que veía su escritorio vacío, se le encogía el corazón. Intentó escribirle, pero su número estaba fuera de servicio y los mensajes no llegaban. Empezó a preguntarse si se había ido no solo por trabajo, sino también para evitarla. Una noche se quedó hasta tarde en la oficina, terminando un informe. Sara se asomó a su cubículo con 2 tazas de café. «¿Sigues aquí?», preguntó colocando una taza delante de Rachel. «Es hora de ir a casa, heroína». «Pronto», respondió Rachel sin apartar la vista de la pantalla. «Tengo que terminar». «Siempre dices eso», dijo Sara sentada frente a ella. «Oye, no quiero entrometerme, pero parece que no has dormido en una semana». Rachel la miró y su sonrisa fue forzada. «Simplemente están pasando muchas cosas», dijo, tomando un sorbo de café. «El divorcio, ya sabes». Sara asintió con la mirada suave. «Pasé por eso hace unos años. Es un desastre, pero lo superarás, date tiempo». Rachel asintió, pero las palabras de Sara no la ayudaron. Volvió al informe, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Recordó cómo Eric le traía el café, cómo se reían de sus chistes sobre el ejército. Eso sí que era un sueño al que no podía aferrarse. En casa empezó a buscar maneras de llenar ese vacío. Se apuntó a yoga, pero faltó a clases porque no podía concentrarse. Intentó cocinar platos nuevos, pero sin Matt y Bailey, la cocina le parecía extraña. Un día encontró un viejo álbum de Foo Fighters en una caja que le recordó la discusión con Eric en Dallas. Encendió la música, pero solo amplificó su dolor. Apagó el reproductor y se tumbó en el sofá mirando al techo. Decidió escribirle a Matt sobre Bailey. Escribió un mensaje: «¿Cómo está? Me extraña». Pero antes de enviarlo, lo borró. Sabía que Matt no quería hablar y ese era su castigo. En cambio, llamó a Marta, su antigua vecina, con la esperanza de saber algo. «Rach, querida, ¿cómo estás?», preguntó Marta con la voz cálida de siempre. Intentándolo, respondió Rachel agarrando el teléfono. «¿Cómo está Matt y Bailey?». «Están bien», dijo Marta, pero su tono era cauteloso. «Matt está ocupado en el trabajo. Bailey corretea por el jardín como un cachorrito. Está en buenas manos». Rachel asintió aunque Marta no podía verla. Quería preguntar más, pero temía que su voz delatara su dolor. «Gracias», dijo. «Saluda a Dan». «Por supuesto», respondió Marta. «Y Rach, espera». Rachel colgó y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No lloraba así desde la noche en que Matt se fue. Se abrazó a la almohada, pero sin Bailey no servía de nada.
Recordó cómo la miraba Eric en el bar, cómo sonaba su voz en los mensajes de voz, y se dio cuenta de que era solo un espejismo. Su conexión se basaba en la adrenalina, en la novedad, pero ahora que él había desaparecido, se había quedado sin nada. Salió al balcón, mirando el patio oscuro. Pensó en Matt, en cómo acariciaba a Bailey, en su mirada fría en su última conversación. Sabía que lo había perdido por su error y era lo peor. Quería escribirle a Eric, gritarle por qué se había ido sin decir palabra, pero en lugar de eso se limitó a mirar las estrellas, sintiendo la soledad que la envolvía. Al día siguiente fue a trabajar, pero sus pensamientos estaban dispersos. Estaba en una reunión cuando Tom mencionó que tal vez Eric podría quedarse en California una temporada. Rachel asintió, pero sus dedos apretaron el bolígrafo con tanta fuerza que casi lo rompe. Se dio cuenta de que su relación no solo era un error, sino también una ilusión que había creado para escapar de sus problemas. Por la noche regresó a casa y abrió su portátil. Empezó a escribirle una carta a Liz, pero se detuvo. En cambio, encontró la página web de un refugio de animales local y se apuntó como voluntaria. Necesitaba algo que llenara el vacío, algo que le recordara quién era. Cerró el portátil y se tumbó en el sofá, escuchando el silencio. Sabía que era solo el principio, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza. Cerró los ojos imaginándose acariciando a un perro en el refugio y pensó que tal vez esto podría ayudarla a encontrarse a sí misma. No sabía por dónde empezar. Empieza poco a poco, dijo Liz. Apúntate a clases o a un refugio de animales, te encantan los animales. Rachel asintió aunque Liz no podía verla. Después de la llamada, abrió su portátil y encontró la página web de un refugio de animales local. Se apuntó como voluntaria sin creer realmente que fuera a ayudar, pero con la sensación de que debía hacer algo. Al día siguiente fue al refugio y el olor a pelo de perro y cloro la recibió en la puerta. ¿Eres nueva?, preguntó Claire, la encargada del refugio. Era bajita, con el pelo corto y canoso y una sonrisa sincera. Sí, respondió Rachel ajustándose el abrigo. Rachel, quiero intentar ayudar. Genial, dijo Claire entregándole una correa. Empecemos con los paseos. Esta es Luna, le encantan los paseos, pero odia a los gatos. Rachel tomó la correa y Luna, una perrita peluda y desaliñada de ojos grandes, la miró esperanzada. Salieron y Rachel sintió que se le relajaban los hombros. Luna tiró de la correa, olfateando cada arbusto, y Rachel se rió cuando la perra casi la arrastra a una zanja. Me recuerdas a un perro, dijo, acariciando la oreja de Luna, solo que era más perezoso. En el refugio pasaba todos los sábados, paseaba perros, limpiaba jaulas, ayudaba con la comida. Claire le contaba historias de cada animal y Rachel se sorprendió sonriendo más que en casa. Un día estaba sentada con Luna en el césped cuando Claire se acercó. Lo estás haciendo bien, dijo Claire sentándose a su lado. ¿Tienes perro? Rachel se hundió mirando a Luna. Lo tenía, pero ahora está con mi exmarido. Claire asintió sin hacer preguntas. Te roban un pedazo del corazón, ¿verdad?, dijo, pero aquí puedes darles algo de lo tuyo. Rachel sonrió sintiendo un calorcito en el pecho. Acarició a Luna y la perra le lamió la mano como solía hacerlo Bailey. No era lo mismo, pero algo era algo. Por las noches, Rachel empezó a aprender a tocar el bajo. Compró un instrumento de segunda mano en oferta y encontró lecciones en YouTube. Durante las primeras semanas le dolían los dedos, el sonido era terrible, pero continuó. Se sentó en el balcón rasgueando las cuerdas, intentando no pensar en Matt, en cómo se reiría de sus intentos. Un día llamó a Marta, su antigua vecina, para enterarse de las noticias. Rachel, me alegra saber de ti, dijo Marta con voz cálida. ¿Cómo estás? Intentándolo, respondió Rachel mirando la guitarra en la esquina. ¿Cómo está Matt y Bailey? Matt se fue a Dallas, dijo Marta. Quiere montar su propia empresa. Bailey está con él, correteando por un jardín nuevo como un cachorrito. Rachel asintió, sintiendo una punzada en el pecho. Se alegraba por Matt, pero la idea de que él siguiera adelante mientras ella seguía luchando le dolía. Gracias, dijo. Saluda a Dan. Por supuesto, respondió Marta. Y Rachel, pásate algún día, te echamos de menos. Rachel colgó y miró la guitarra. Lo cogió y empezó a tocar una melodía sencilla que había aprendido el día anterior. El sonido era irregular, pero continuó hasta que sus dedos encontraron el ritmo. Era lo primero que hacía por sí misma en mucho tiempo y lo sentía como un pequeño paso adelante. En el trabajo seguía trabajando, pero sin el entusiasmo de antes. El proyecto con organizaciones benéficas para veteranos iba bien, pero sin Eric todo era diferente. Tom le dijo que se había quedado en California, lo que confirmó sus ideas. Su relación era una ilusión que había creado para escapar de los problemas con Matt. Dejó de intentar contactar con él, borró Signal y se centró en el trabajo. Un día Sara, su compañera de trabajo, la invitó a cenar. Ya basta de esconderse en la oficina, dijo Sara, ofreciéndole una copa de vino en el restaurante.
Cuéntanos qué hay de nuevo. Rachel se encogió de hombros, dándole vueltas a la copa. Nada especial, dijo. Trabajo, voy a un refugio de animales, estoy aprendiendo a tocar el bajo. ¿Bajo?, preguntó Sara levantando una ceja. Genial, deberías tocar algo para nosotras. Solo si quieres quedarte sorda, respondió Rachel y ambas rieron. Cenar con Sara fue la primera vez en mucho tiempo que Rachel se sintió casi normal. Hablaron de trabajo, música, la vida en Austin. Rachel incluso le habló de Luna y Sara la escuchó sin interrumpir. Sabes, dijo Sara al salir del restaurante, eres más fuerte de lo que crees. Pasaste por un infierno, pero sigues aquí. Rachel sonrió, pero tenía los ojos llorosos. Gracias, susurró, lo estoy intentando. En casa siguió tocando la guitarra. Aprendió varios acordes e incluso intentó escribir su propia melodía. Era torpe, pero no le importaba. Se sentó en el balcón mirando las estrellas y tocó hasta que le dolieron los dedos. Pensó en Matt Bailey, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes, pero por primera vez no tenía ganas de ahogarse en vino. Empezó a ir al refugio más a menudo. Luna se convirtió en su favorita y Claire bromeaba diciendo que la perra la esperaba todos los sábados. Un día, Luna se escapó durante un paseo y Rachel la persiguió por el parque hasta que ambas cayeron al césped, jadeando de risa y ladridos. «Eres imposible», dijo Rachel abrazando a la perra. «Pero te quiero». Claire las miró y sonrió. «¿Quizás deberías llevártela?», preguntó. «Está claro que te pertenece». Rachel asintió aunque se le encogió el corazón. «No puedo», dijo. «Mi apartamento es demasiado pequeño, pero iré». Regresó a casa y se tumbó en el sofá, mirando un mapa de Chicago en la pared. Recordó cómo Matt la llamaba Hoyo, cómo discutieron sobre pizza, cómo le propuso matrimonio en las montañas. Estos recuerdos aún dolían, pero empezaban a suavizarse. Se dio cuenta de que había aprendido algo, hablar de los problemas mientras son pequeños y no buscar la salvación en ilusiones, como hacía con Eric. Tomó la guitarra y tocó la melodía que había aprendido. No era perfecta, ni mucho menos, pero era suya. Miró las estrellas por la ventana y sintió que tal vez mañana sería más fácil. Cerró los ojos, escuchando el silencio de su nueva vida, y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente.